Bueno, si hay una consulta ahora de algo administrativo específicamente, me pueden hacer. Si no, si es algo de, no sé, algo formulario o lo que fuere, eso veámoslo asincrónicamente, si no, no consumimos tiempo de hora de la clase, porque si no, no voy a llegar con los temas. Ese es el tema. Entonces, hoy vamos a empezar a ver el primer tema y el más importante de toda la materia. Todo lo que hagamos de ahora en más, todo se justifica con esto. O sea, es imposible ver este tema de forma aislada. O sea, este tema empezamos hoy y no lo largamos nunca más, porque es todo lo demás no tiene ningún justificativo si no es por este tema de acá, básicamente. Como, no sé, como decir matemática. Empezamos con 2 más 2 es igual a 4 y a partir de ahí tenemos que elaborar todo lo demás. Y todo se justifica a partir de ahí. Bueno, eso va a ser nuestra base a partir de poder tomar decisiones, básicamente. ¿Sí? Déjenme ver un segundito. Ahí está. Bueno, entonces, vamos a hablar del tema que se llama complejidad computacional, ¿sí? Y principalmente esto se puede referir a cualquier tipo de recurso de la computadora, especialmente tiempo y espacio, pero nosotros nos vamos a abocar principalmente al tiempo. Entonces, antes de comenzar, ¿sí? Primero, algunos recordatorios. Primero, ver el video de uso de Slack, el que ya les pasé, por favor, véanlo. No es muy largo, pónganlo en 1,5 o lo que fuere para verlo rápido, de vuelta, porque antes mencionamos estas cosas en clase y perdimos tiempo de eso. Ahora en general le decimos vean el video y si notamos que sustancialmente deciden no verlo y se nota en las consultas, decimos, bueno, listo, tenemos que consumir tiempo de clase para eso. Yo prefiero evitarlo, ¿sí? Entonces, por favor, mírenlo, no es muy largo, pero nos deja ciertos lineamientos de cómo esperamos que haya un ida y vuelta por Slack. Y bueno, aprovecha para instalar Linux o lo que fuere. Tenemos un taller también incluso, pero ya a estas alturas no creo que lo necesiten porque ya deben haber en intro hecho más que lo que explicamos en el taller, me imagino yo, o esperaría yo. Si no, cualquier cosa, tienen el video del taller entre los videos especiales que hay en el canal de YouTube. ¿Sí? Y después, bueno, también tiene el video de debugging que estoy muy seguro que si no se está mandando ahora, se va a mandar mañana o lo que fuere, y que les va a resultar, espero yo, bastante útil si aún no trabajaron con un debugger. Bueno, que trabajen con un debugger, por favor, de acá al resto de la materia, obviamente empezando por el TPC. Así que bueno, y esto es lo que les había comentado en clase. Si ustedes van y entran al calendario, ¿sí? Van a ver que tienen los distintos links que les va a ir mencionando, por ejemplo, em, estos videos resúmenes de cada uno de los temas. De vuelta, yo no espero que nadie vea nada antes de la clase, ¿sí? A alguno le puede llegar a resultar útil verlos antes, verlos después, o lo que fuere. O pueden no verlos directamente. Es otra herramienta más que les damos y que lo pueden ver o no. Solamente les menciono que existen y se los pongo acá de cómo lo pueden. O sea, también están en las playlists o sea, si van al canal van a ver que están las grabaciones y bajan un poquito y ven que están los temas divididos por parcelito. Estos simplemente son links a eso, no nada más que eso. Así que bueno, vamos a hacer un pequeño repaso de recursividad, y esto de vuelta es repaso porque ustedes ya saben recursividad de la materia anterior, ¿sí? De fundamentos, ustedes ya saben recursividad, lo único que acá vamos a hacer un breve repaso para después usarlo, porque son cosas que vamos a necesitar ir trabajando y utilizando en lo que de acá en adelante. ¿Sí? Entonces, primero, ¿qué cosas tiene que tener sí o sí un algoritmo recursivo? Un caso base. Bien, un caso base y qué otra cosa más. Una función que se repita, ¿no? Bien, o sea, un pedazo en el cual Claro, que fuera el caso base, que, o sea, ahí dicen condición de corte, o sea, todo caso base o condición de corte en la idea de la recursividad, sí. O sea, mínimamente tenemos que tener una llamada recursiva, o sea, un caso general que nos vaya, que llame a la misma función con menos tamaño, ¿sí? Porque si la llamamos con el mismo tamaño, con más grande, probablemente no estemos yendo en el camino correcto o sea, nos tenemos que acercar al caso base, básicamente, de alguna manera, ¿sí? Entonces, en general, ustedes cuando si terminan teniendo un Stack Overflow es en el 99.9% de los casos es debido a una mala condición de corte. No es la única razón, pero en general, hasta que no avancemos mucho en la materia, no debería haber
ningún motivo para que les aparezca que no sea una mala condición de corte. De corte o caso base, digamos. Y muy importante, separemos en dos casos, ¿sí? Tenemos caso base, ¿sí? Y después tenemos la parte, digamos, el caso general, podríamos llamarlo, ¿sí? Bueno, el caso base, a mí me gusta esto de vueltas, esto es solamente pura exclusivamente mención mía. El caso base es el caso, esto es algo que sí o sí es así, el caso base es un caso conocido. Yo lo llamo trivial de una forma de decir, no hay dudas, o sea, de cuál es el escenario, ¿sí? Es un caso en el cual yo no tengo que pensar. Es automático que ya sé cuál es la respuesta en este escenario. Puede ser no hacer nada, puede ser devolver una cosa, etcétera. Pero no tengo ni siquiera que hacer comparaciones. Por lo menos en el estado en el que estamos nosotros de conocimientos de computación, ¿sí? A medida, creo que no se me ocurre ningún caso dentro de esta materia donde haya que hacer cosas un poquito más complejas que eso. Para nada. Ya en la materia que sigue, el caso base puede terminar siendo un poquito más complejo en casos de necesidades, pero porque los problemas son más complejos. Pero en general, vamos a tratar de que el caso base sea lo más fácil posible, donde yo no tenga que trabajar ni no tenga que pensar, porque cuanto más complejo sea el caso base, primero, va a ser más de mierda el código, y segundo, mucho más probable que yo me esté comiendo casos. Irónicamente, por meter muchas cosas en el caso base, en realidad me voy a estar comiendo casos, ¿sí? Entonces, cuanto más simple, mejor el caso base. Obviamente el caso base depende del problema, las condiciones del problema y todo. ¿Sí? Y después tenemos el caso general. Por ejemplo, o sea, esta sería una función recursiva ya escrito con un poquito de código en Go, ¿sí? Donde tenemos función recursiva, ¿sí? Que devuelve algún tipo de dato, no importa. Esto no tiene por qué ser un número entero. Todo simplemente recibe parámetros, un tamaño. Si estoy en el caso base, bien, devolvemos el valor del caso base, y si no, estamos en el caso general. Bien, este es un esquema súper genérico de lo que sería una función recursiva, nada más, ¿sí? Donde en general, obviamente, vamos a querer y esperar, ¿sí? Que se escriba lindo también, ¿sí? O sea, nada de tener 15 ifs anidados ni nada por el estilo. Vamos a codear bien ya que estamos. Caso número 1, o sea, yo espero que si no fue el primero, fue el segundo caso que vieron en fundamentos de una función recursiva, es el factorial, ¿sí? Un número factorial, en el factorial está definido como 1 si n es 0, o n es 1, pueden poner ambos casos si quieren, no cambia mucho la circunstancia. Y si no, es n por el factorial del número anterior, ¿sí? Si yo escribo esto como una función, puedo decir que el factorial de n es 1, si n vale 0, o n por el factorial de n menos 1, de forma más explícita, ¿sí? Y obviamente escribir esto en código es simplemente esto, ¿sí? De vuelta, si alguien quiere poner un OR n es igual a 1 acá, es lo mismo, evidentemente no va a cambiar en nada. Déjame ver si no hay nada más en el chat. Hasta acá estamos bien, ¿sí? Seguimos, estamos todos en orden. No quiero perder a nadie muy rápido, especialmente. Bien. Ok, entonces, hasta acá tenemos todos los condimentos de esta función recursiva. Vamos a ver otro caso también, que pues, o sea, yo estimo que lo deben haber visto, ¿sí? Que es lo que sería la función, la sucesión de Fibonacci, en realidad. ¿Cuál sería el enésimo número de la sucesión de Fibonacci? ¿Sí? Si recordamos, la Fibonacci está definido como 1 para cuando n vale 0 o 1, ¿sí? Y para cualquier otro caso, si estos serían los casos base, y para cualquier otro caso tenemos que la sucesión es la suma de los dos valores anteriores. Y eso está definido de forma recursiva, ¿sí? Básicamente, obviamente cada uno va llamando y va llamando y va llamando. Si yo escribo esto en código, directamente tenemos que el Fibonacci, el enésimo número de la sucesión de Fibonacci, ¿sí? Si n es menor a 2, de vuelta, este if lo podemos escribir como n igual a 0 o n igual a 1, como tengan ganas. ¿Sí? En ese caso devolvemos 1, y si no, la suma de estos dos. ¿Sí? Ahora, de vuelta, yo esperaría que esto lo hayan visto en fundamentos y que hayan notado algo en particular. ¿Qué problema tenía esta función? Repetía para cada número muchas veces cuando ya está en otra secuencia.
Bien, o sea, esto repite muchas veces cálculos, ¿y eso qué consecuencia tiene? No toma mucha memoria. Para nada, no consume mucha memoria. Va a tardar mucho. Bien, o sea, esto no consume mucho en espacio, lo que hace sí es consumir mucho en tiempo. Es muy lento. Y eso es algo importante anotar, ¿sí? Y algo, o sea, después la pregunta es, bueno, ¿cuánto es que consume? Bueno, vamos a hablar un poquito, vamos a empezar a cuantificar en tiempo, ¿sí? ¿Cuánto consume un algoritmo? Ese es el objetivo inicial de esta clase, ¿sí? Entonces vamos a empezar por ese lado. Y como un punto importante es que tal vez algunos, tal vez no en todos los cursos, y esto no me parece importante en absoluto, es que tal vez hayan implementado esto de otra forma. O sea, el cálculo del enésimo número de la sucesión de Fibonacci, lo hayan implementado de otra forma, ¿sí? Si lo hicieron bien, buenísimo. Igual, los conceptos que trae esa solución son de otra materia, así que no me voy a meter en eso, pero se puede hacer más rápido. Y después iremos a charlarlo o lo que fuere. Y si no, quedará para la próxima materia, no pasa nada. De vuelta, no porque esa implementación sea difícil, sino porque tiene conceptos que se usan en otra materia. Es el ejercicio cero de ese tema. Entonces, vamos a hacer un breve repaso ahora y vamos a buscar obtener el máximo de un arreglo de forma recursiva, ¿sí? Da un arreglo de n enteros, vamos a obtener el máximo de ese arreglo. El arreglo no está ordenado ni nada por el estilo, ¿sí? La pregunta yo que les hago es, bueno, ¿cómo lo podríamos hacer? Comparando con cada posición y mandándole a la función la posición de la variable y vamos cambiando la posición desde la n a -1 hasta 0 Ok, y comparando. ahí yo noto un problema, ¿sí? Y es que, a ver, ahí suena que lo estamos haciendo de forma iterativa, que es que estamos haciéndolo, o sea, está bien, eso responde en realidad, yo me había olvidado que había puesto esto, primero que estaba la versión iterativa, ¿sí? Ok, vamos yendo uno por uno. Ok, eso es iterativo. Ahora, recursivamente, ¿cómo lo podemos plantear de forma recursiva? De vuelta, que yo puedo plantear el problema de forma recursiva, ¿qué es lo primero que yo tengo que plantearme, ¿sí? Para mi problema recursivo? Al caso base que lo encontró. Exactamente. O sea, ok, en el caso base, espera, ¿qué sería lo encontré? Porque no sé si encontré algo o no encontré algo. ¿Cuál es el caso base? ¿Cuál es el caso en el cual yo no tengo que pensar cuál es el máximo de un arreglo? Que tengo un solo Cuando elemento. tenés un solo elemento. Bien, cuando tengo un solo elemento no tengo que pensar. Es ese elemento. No, ahí Lucía menciona, ok, si tengo 0 elementos, el problema es que si tengo 0 elementos, ¿cuál es el máximo? Nadie. No puedo hacer nada. O sea, tengo que romper. Y no estaría bueno en realidad que el algoritmo esté pensado para romper y después ver qué hago. ¿Sí? Ese es el único problema. O sea, tiene que ser una cantidad que sea válida para el problema. ¿Sí? Entonces, ok, definimos que cuando n vale 1, o sea, cuando la cantidad de elementos que tiene el arreglo, ¿sí? Es 1, bien, en ese caso devolvemos el único elemento que tiene, porque evidentemente el máximo de todo el arreglo es el único elemento que tiene. ¿Hasta ahí estamos bien? Es importante. Primero, siempre, algoritmo recursivo, caso base. Es lo primero que hay que pensar. Todo lo demás viene después. ¿Sí? Ya en algún momento, cuando están muchos más cancheros, ni siquiera, o sea, ya va a ser obvio cuál es el caso base y como que vamos a pensar directamente la parte general. Es como que el otro queda implícito, pero está bien, pero hasta que no sea obvia, vamos a tener que seguirlo hablando. Y no creo que sea obvia durante toda esta materia. Así que, ok, y en el caso general, ¿cómo podemos plantearlo de forma recursiva? ¿Sí? Simple. No lo piensen demasiado complicado, nada por el estilo. Es cómo lo puedo llevar a esto, a este esquema que como lo estamos teniendo. Para cosas más complejas lo veremos en clases más adelante. ¿Podría ser que compare siempre el primer elemento con el segundo y elimine el menor? Eso podría ser una forma. El problema ahí es que tendrías que reconstruir todo eso, tendrías que reconstruirte todo el arreglo. Como, bueno, saco el segundo y tengo que volverme a hacer todo el arreglo sin el segundo, es medio Claro. problemático. ¿No puede ser el primero con el último? Y si no Eh, es el... o misma locura. En realidad, Más que andar pensando en eliminar, o sea, está bien, lo que tenemos que pensar es o sea, no digo que esté mal, no digo que esté mal, para nada, pero
Podríamos pensarlo más fácil. De vuelta, esto es solamente un ejemplo. Eliminen un elemento. O sea, un elemento para considerar ahora, en este momento. ¿Cuáles son los fáciles de decir me olvido de momento? El último y el primero. Bien, el último y el primero son fáciles de sacar de alguna manera. Hasta cierto punto, ¿sí? Que eso sea fácil. El último seguro que lo es. El primero no necesariamente lo es porque depende de algunas cosas. Por ejemplo, si lo hacemos porque hoy van a ver unas cosas que se llaman slices en Go, que algunos los van a ver, lo deben haber visto en Python. El problema es que los slices de Go y los de Python se comportan de forma muy diferente. ¿Sí? Como se comportan de forma muy diferente, incluso consumen tiempo diferente por ese comportamiento. Entonces, solamente por una cuestión de que no quiero romper mucho con el esquema de cómo está planteada la clase, vamos a decir, yo saco el último, ¿sí? Hago de cuenta que tengo un elemento menos, el último, ¿sí? Se puede hacer con el primero, sí, toda la lógica se puede hacer con el primero y en Go va a funcionar bien, pero de momento quedémonos con eso, ¿sí? Saco el último. Si yo calculo el máximo, o sea, supongamos que mi arreglo tenía 10 elementos, me quedo con los primeros 9, y yo le obtengo el máximo. ¿Qué obtengo? Un número. Ok, obtengo un número. ¿Y ese número qué es? El mayor. La posición. Todos esos. Va a ser el valor. Acá estamos definiendo nada más el valor. Pero, ok, tenemos el valor máximo de las primeras 9 posiciones. Bien. Pero ahora yo no quería el máximo de los primeros 9. Yo también yo quería el de todos. ¿Cómo puedo hacer para usar ese resultado para obtener rápido, también, eso sería bueno, el resultado de todo? Y lo comparás con el que sacaste, el último. Bien, lo comparo exactamente con el que acabo de sacar. Bien, entonces lo que voy a hacer es, saco el último, obtengo el máximo, reduje el tamaño de mi problema, entonces me estoy acercando al caso base, bien, ¿sí? Y después voy a obtener el máximo. ¿Por qué? Porque yo estoy llamando una función que me devuelve el máximo. En particular, es esta misma función. ¿Sí? Ese para mí siempre fue mi truco para entender las funciones recursivas hasta que directamente ya no sea necesario pensarlo. Estoy llamando una función. Ustedes cuando están escribiendo un algoritmo y llaman a funciones, ahí dicen, bueno, esta función me devuelve tal cosa. Bueno, acá estoy llamando una función que me devuelve el máximo de un arreglo. Listo, ya está. ¿Sí? Yo sé que como es la misma función, tengo que tener ciertos cuidados. Pero si lo hice bien planteado, va a funcionar. ¿Sí? Entonces yo estoy llamando a una función que me va a obtener el máximo con un elemento menos. Bien. Y después lo único que tengo que hacer es comparar ese último que saqué. Y con eso debería ser suficiente, ¿sí? Entonces, en este caso es si el largo de este arreglo es igual a 1, retorna arreglo. Ya sé que no es necesario pasar el largo porque tal vez ya... Ah, no, ustedes todavía no vieron. Hoy van a ver arreglos y todo eso. Por eso es que esto estaba hecho adrede. Bien. Creo que ya en las últimas versiones de Go ya no es necesario que escriba esta función porque ya existe. Pero bueno, por cualquier cosa la dejé acá. Así que bueno, yo acá lo que hago es llamo a la misma función con un elemento menos, o sea, hago de cuenta que tengo un elemento menos, y después lo que hago es calcular el valor máximo el máximo entre los primeros elementos y el último que fue el que saqué. ¿Sí? Hasta acá. ¿Estamos? ¿Estamos bien? Ok, listo. Con eso damos medio por cerrado el tema de este repaso de recursividad. De vuelta, esto no es un tema de esta materia, pero siempre viene bien repasarlo. Sí. Usted había dicho eso de que el algoritmo recursivo esos algoritmos que nos mostré al inicio no consumen muchos recursos, pero en fundamentos nos habían dicho de que consumían más porque era como que los procesos se acumulaban en la pila de stack y se podía llenar y entonces ya... Lo que sea mucho o que sea poco es completamente relativo. Punto número 1. Bueno. Es cierto que las funciones los llamados se van apilando en memoria. Eso es cierto. Pero también hay optimizaciones que se hacen a nivel compilador y sistema operativo. Así que también pasan esas cosas. Dicho eso, no vamos a comparar el tiempo de ejecución que demora esa función que hicimos antes, la de Fibonacci, que su problema no es el tiempo que consume, el espacio que consume, el problema es el tiempo que consume. O sea, es muy diferente. No puedo decirte todavía, no te lo puedo decir cuantitativamente porque estamos por hablar de eso.
Entonces, si te digo ahora cosas, no te van a decir nada. Pero en estos momentos lo que nos preocupa es eso, ¿sí? Igualmente, sí, el espacio es algo que eventualmente nos va a interesar tener en consideración, pero principalmente, y más todavía en estos momentos, lo que siempre va a ser más interesante de analizar va a ser el tiempo. Eso es una realidad, ¿sí? Porque en general es muy limitado lo que podemos hacer a nivel espacio, en general. Sí, eso me parece haber escuchado algo de eso cuando tenía el Fundamentos. Que era Sí. como más rápido, pero consumía más. En este caso es extremadamente más lento y no consume. O sea, consume más y además es mucho más lento. Así que no. ¿Son más rápidos que los normales, por decirlo de alguna manera? Un algoritmo no es más rápido por hacerse recursivo ni más lento por hacerse recursivo, per se. Ok, ahora lo vamos a ver. Entonces, ahora lo que vamos a hablar es, bueno, ¿cómo podemos hacer justamente para comparar qué algoritmo es mejor? O sea, incluso vamos a partir de la pregunta, bueno, ¿cuál algoritmo es mejor? ¿La búsqueda del máximo de forma iterativa o la búsqueda del máximo de forma recursiva? O sea, ¿cuál de estas dos, cuál es el algoritmo que ya habían visto seguro en Fundamentos o el que acabamos de ver? ¿Cuál es mejor? ¿Cómo sabemos? ¿Cómo se mide? ¿Cómo sabemos que algo es mejor que otra Bien, cosa? bien. Está bien, está perfecto. Sí, es una muy buena pregunta. ¿Es mejor en qué sentido? Pues hay muchos criterios. Bueno, la respuesta es, ¿cuál es mejor en tiempo? ¿Cuál va a ser más rápido? Si mide la cantidad de ciclos, hay uno que ni siquiera tiene ciclos. El recursivo no tiene ciclos. No tiene ningún for, no tiene ningún while. Esta vez no existen los whiles en Go, pero es lo mismo, while de for. ¿Sí? En general la recursiva es mejor, el recursivo. Ok. Vamos a decir lo siguiente. ¿Sí? Vamos a plantear lo siguiente. ¿Cómo podemos hacer para medir el tiempo? Les pregunto yo a ustedes. ¿Cómo podemos hacer para decir, bueno, ok, está bien, vamos a tomar el tiempo como criterio? ¿Cómo hacemos para medirlo? Pensar un poquito cómo ejecuta la computadora. Bueno, vamos a tener un pequeño problema, porque ahí también Eduardo menciona algo parecido, cantidad de pasos. Depende del lenguaje de programación en que yo esté, voy a tener distinta cantidad de pasos, aunque el algoritmo sea el mismo. Un problema número uno. Si el algoritmo es el mismo, que eso es lo que nos importa, no debería variar en cuántas líneas de código en C que código en Go o código en Python va a ser extremadamente diferente. Punto número 2. Ese es el primero. Punto número 2. Si yo lo ejecuto en computadoras diferentes, si uno dice, bueno, entonces vamos a código máquina. Bueno, el código máquina, o sea, assembler directamente, tenemos un pequeño problema, que es que varía de computadora a computadora. ¿Sí? En distintas computadoras, dependiendo del sistema operativo e incluso de la arquitectura de la computadora, puede variar. El mismo algoritmo, o sea, el mismo algoritmo. A nosotros nos interesa saber cuál algoritmo es mejor. Entonces, si yo ejecuto un algoritmo en una computadora, yo ejecuto otro algoritmo en otra computadora, ¿qué podemos hacer con eso? Estamos complicados ahí. Así que la cantidad de líneas va a ser un poco difícil de poder determinar que eso sea necesariamente lo mejor. Porque además yo podría escribir menos líneas, pero hacer que eso se ejecute con muchos más ciclos, pongámosle, que se ejecute muchas más veces, y tal vez la cantidad de líneas no van a ser necesariamente. ¿Sí? Entonces, hay que recorrer el vector entero en los dos casos, podría ser lo mejor. Ok. No entendí lo de hacer, lo del reloj de la PC, pero bueno. El coso, lo que hace los pulsos, eso de AC, ejecutar. O sea, estamos hablando del clock del procesador. Eso. Sí, eso obviamente, dependiendo del clock, puede ser diferente el mío que el de otra computadora. Pero planteemos lo siguiente, que a alguien más se le ocurre otra cosa más allá porque es verdad, el clock eso puede variar, porque si tengo distintos gigahertz, eso va a variar. Pero más allá de eso. ¿Puedo preguntar algo? Sí. Suponiendo, para empezar, vi algo una vez de que un compilador puede tener más de un modo en el que compile las cosas. Pero suponiendo que una computadora tiene dos computadoras con el reloj con la misma frecuencia,
de cuántos ciclos hace por segundo. Y compilamos un programa exactamente igual, código fuente, con la misma configuración del compilador. ¿Se ejecutarán en el mismo tiempo o no? Hace la prueba. Agarrá directamente tu computadora, compila. Ahí tenés la prueba perfecta. ¿Por qué? Porque vas a poder ejecutar en la misma computadora. Ahí tenés todo exactamente igual. Ejecutarlo 2 veces y decime si es exactamente lo mismo. Ah, entonces 2 computadoras, misma clock, misma configuración de compilador y tardarán lo mismo el programa. No. O sea, te estoy diciendo, probable y vas a ver que no. O sea, ni siquiera tu propia computadora va a funcionar en el mismo tiempo, justamente. Entonces, la pregunta es, porque a mí me sorprende que todavía nadie haya dicho, medimos el tiempo literalmente. Sea con un cronómetro, con el comando time de la computadora, con algo, ¿sí? O sea, ahí tenemos o sea, deberíamos tomar decir, che, tomamos tiempos literalmente. ¿Cuál es el problema de tomar tiempos? Punto número 1. De vuelta, porque hay un montón de razones por las cuales esto no va a funcionar, ¿sí? Si yo tomo tiempos, imagínense lo siguiente. Bueno, ahí Valeria dice, los tiempos pueden variar entre computadoras, ejecutando el mismo algoritmo. Eso es cierto, ¿sí? Ese no es el único problema. Dentro de la misma computadora, bajo la misma entrada, puede variar. ¿Por qué? Porque la computadora no está ejecutando únicamente mi programa. Mientras yo estoy hablando ahora mismo, estoy ejecutando un montón de programas, ¿sí? Y la computadora no tiene recursos infinitos donde puede correr todo en paralelo y que le importe toda una mierda. O sea, ejecuta y de repente le da más prioridad a un proceso y después a otro proceso. Eso puede limitar también en que algo demore más o demore menos, ¿sí? Entonces, eso también es un pequeño problema. Pero el mayor de todos los problemas es el siguiente. Imagínense que ustedes dijeron, che, no sé implementar un algoritmo que obtenga el máximo de un arreglo, ¿sí? No lo saben, no importa, se olvidaron. Voy a buscarlo por internet. Voy a buscarlo en mi amigo Stack Overflow, ¿sí? En Stack Overflow encuentro una entrada que dice, este es el mejor algoritmo para obtener el máximo de un arreglo. Oiga, buenísimo. Y se fijan que dice, en una Pentium 4, con 100 elementos, me ejecutó en 3 milisegundos. Posteo de 2001. Muchos de ustedes ni siquiera estaban vivos para esa época, entiendo yo, ¿sí? Con lo cual, el algoritmo es realmente bueno. O sea, en 2001 alguien dijo que ese era el mejor algoritmo y que con 100 elementos tardaba 3 milisegundos en su Pentium 4 GHz, bla, bla. Les da todas las características de la computadora y todo. ¿De qué nos sirve esa información? De nada. O sea, peor que nada, es como... O sea, no solamente no me sirve, sino que me estás dando un montón de datos sobre cómo es tu computadora para poder tener más información. O sea, no podemos saber si es mucho, no podemos saber si es poco, no podemos saber nada realmente. No sabemos cómo eso a nivel de hoy. O sea, es una muy pobre forma de comunicar datos, ¿sí? Entonces, por todo esto, no vamos a poder usar ninguna de estas cosas, ¿sí? O sea, medir tiempo de ejecución no nos va a servir de vuelta porque a través del tiempo no va a ser suficiente. Contar la cantidad de operaciones en Assembler o en el lenguaje que sea, no tampoco, porque eso va variando con el tiempo, ¿sí? Y va variando con las máquinas, ¿sí? O sea, lo más importante es cómo transmitimos los resultados. Y ahí surge en realidad la pregunta, bueno, ok, en realidad, ¿para qué quiero medir el tiempo? ¿Sí? Y el chiste es para comparar algoritmos de una forma sencilla, de una forma rápida, de una forma que se entienda fácil, ¿sí? De una forma que no dependa si este algoritmo se escribió en Go en el año 2025, si se escribió en C en el año 1980 o si se escribió cuando todavía no existían las computadoras y alguien lo escribió en papel, porque el algoritmo es el mismo, no importa en qué lenguaje esté escrito, ¿sí? Después, obviamente pueden haber cambios en los tiempos exactos, pero si yo quiero comparar algoritmos,
bueno, podemos decir más o menos, bueno, si este mismo algoritmo también lo escribo en el mismo lenguaje, qué sé yo, vamos a tener las mismas varianzas en ese sentido. Debería. Después, bueno, pueden haber cosas particulares, pero no debería a grosso modo. ¿Sí? Entonces, a nosotros nos va a interesar saber cuál de los dos algoritmos es mejor. Punto. ¿Sí? Después vamos a hablar, bueno, qué tipo. ¿Sí? O sea, nos puede interesar comparar dos algoritmos que resuelven el mismo problema, ¿sí? Dos algoritmos que determinan cuál es el máximo de un arreglo. Dos algoritmos que resuelven el mismo problema. O comparar dos algoritmos que resuelven distintos problemas, pero en el mismo dominio. Por ejemplo, obtener máximo un arreglo, ordenar un arreglo. ¿Sí? ¿Por qué? O sea, ¿por qué nos interesa saber? Bueno, para saber, che, dentro de este dominio de cosas, si yo quiero hacer una cosa u otra, ¿cuánto tiempo me va a consumir? ¿Cuánto me perjudica hacer algo sobre estos datos que tengo yo? Por eso es el mismo dominio. ¿Sí? Entonces, bueno, ahí puse el ejemplo de ordenar. Ok. Entonces, lo que vamos a terminar usando son cotas. Vamos a usar algo que se llama la notación O notación O grande, big O, ¿sí? Que nos va a servir de una cota. ¿De cuánto tiempo? Pero no es una cota con valores absolutos, no va a ser cotas con, bueno, va a tomar hasta 30 segundos. No, nada de eso, porque no podemos eso, porque eso está, o sea, tiene unas cuestiones tecnológicas, físicas que nos influyen. No nos interesa, ¿sí? Entonces, ahora vamos a empezar a ir viendo, vamos a ir desde lo más amplio de la forma teórica y después vamos a ir poniendo bastantes ejemplos, ¿sí? Entonces, lo que dice la notación big O, vamos a decir que el tiempo que consume una función, o sea, vamos a decir TDN es la función que describe a un algoritmo cuánto tiempo T consume en función del tamaño de su entrada. N es el tamaño de la entrada del algoritmo, ¿sí? Entonces, decimos que es O grande de f de n si existen dos constantes positivas, C y N0, tales que TDN está acotado superiormente por una constante por f de n a partir de este N0. Decimos que TDN es omega, ¿sí? De f de n si existen dos constantes, C y N0, tales que TDN está acotado inferiormente, ¿sí? O sea, TDN siempre es mayor o igual a C por f de n para todo n a partir de este N0. Decimos que TDN es tita de f de n si está acotado inferior y superiormente, ¿sí? Es eso básicamente. De estas tres, ya sé que esta es la cara que ustedes dicen, es como, ¿qué mierda es esto? De estas tres, la que más nos importa en estos momentos es esta, ¿sí? Esta la vamos a usar para particularmente un par de casos, pero ahí está. ¿No? Lo que nos está diciendo esto de acá, para tratar de pasarlo al español lo más posible, es lo siguiente. Yo voy a decir que el tiempo, ¿sí?, que demanda un algoritmo está en el orden, ¿sí?, o de una función de n, ¿sí?, siempre y cuando exista una constante con esta función que la acote superiormente, ¿sí? Y cuando decimos, bueno, para todo n mayor o igual a un n0, para decir, che, no me importa con los primeros valores, ay, ¿qué pasa con 5? ¿Qué pasa con 2? Eso no me importa. El tema es, a medida que n crezca, yo quiero ver la tendencia. Esta función se comporta de forma lineal, esta función se comporta, el tiempo que consume se comporta de forma lineal, cuadrático, exponencial, cúbico. Todo eso es lo que está queriendo decir esto. ¿Por qué la parte de la C es importante? Básicamente, esta definición nos permite poder decir las constantes no me importan, entre otras cosas, ¿sí? ¿Por qué? Vamos a ir por lo básico. Primero, las operaciones básicas, asignar, declarar, sumar, crear una variable, llamar una función, o sea, el hecho de llamar una función, hacer un return, todo ese tipo de cosas, tiempo constante, ¿sí? Porque no importa si yo devuelvo un 3 o un 10, demora lo mismo, ¿sí? Las constantes multiplicándolas podemos descartar. ¿Por qué? Porque si yo tengo que en realidad esto está acotado por 5, n, por ejemplo, por 5n está acotado, ok, dada la definición yo puedo decir que esta función es O de n. ¿Por qué? Porque existe una constante que vale 5 que acota superiormente, incluso podemos decir 5, podemos decir 50, ¿sí? Eso es lo único que nos importa. ¿Por qué? Porque lo que nos interesa no es cuál es la pendiente, sino que el comportamiento es lineal, ¿sí? Para poner un ejemplo.
Entonces las constantes multiplicándolas podemos descartar. Eso ya simplifica un montón. Y después, al sumar dos complejidades, nos quedamos con la mayor. ¿Por qué? Porque si yo hago n cuadrado más n, eso yo lo puedo acotar por una constante por n cuadrado, ¿sí? Yo puedo agarrar y decirle, multiplica 1000 por n cuadrado, y eso siempre va a ser más grande que n cuadrado más n, ¿sí? Lo podemos ver por ese lado. Eso es lo que nos dice justamente la parte de la definición. Yo se los planteo de otra forma. Supónganse que yo tengo un n cuadrado y yo tengo un n cuadrado más n. Y yo hago que el n tienda a muy grande. El n no va a estar sumando. Es como que no va a estar haciendo nada. Va a estar tratando de, oh, mírenme, estoy sumando un poquito. Y los n cuadrados están repulenta y le están diciendo, sí, lo estás haciendo muy bien, ¿sí? Entonces no cambien nada, ¿sí? Ese es el tema. Cuando yo estoy comparando n cuadrado contra n cuadrado más n, son lo mismo. Piénsenlo, pongan 2 a la 10, ¿sí? 2 a la 10 al cuadrado es 2 a la 20, ¿sí? Ponemos 2 a la 20. Es 1.048.000 más o menos, ¿sí? O sea, n cuadrado sería 1.048.000, ¿sí? Si yo le sumo 2 a la 10, me dio 1.049.000. O sea, me sumó menos del 0,1%. Eso fue lo que hizo el más n, ¿sí? Para decirles, che, cuando estoy llegando, esto estoy diciendo n a la 10 es mi tamaño, ¿sí? Perdón, 2 a la 10 es mi tamaño. 2 a la 10 es 1024, o sea, son 1000 elementos que estamos hablando, ¿sí? Con 1000 elementos, n cuadrado más n y n cuadrado son lo mismo, ¿sí? Por eso es que no nos... El hecho de yo poder decir, che, te pongo esto te lo estoy acotando, ¿sí? Está permitiéndonos eso, pero también el mismo hecho de que si yo planteo límites, si se acuerdan estas boludeces que nos hacían hacer en el secundario, espero que por lo menos hayan visto todos, límites en el secundario, y de repente tenemos el límite de n cuadrado más n dividido n cuadrado. Uy, ¿a qué dará esto? Increíblemente estaremos todos sorprendidos de que eso tiende a 1. Pero el de arriba es técnicamente más grande. Sí, pero eso tiende a 1. O sea, todo lo que quieras, pero eso tiende a 1. O sea, n cuadrado más n dividido n cuadrado, eso tiende a 1. Y si lo da vuelta, también tiende a 1. ¿Sí? Y nos hacían hacer, tenés que sacar factor común en n cuadrado. Y fíjate cómo... Todas esas cosas que eran boludeces porque se ven. ¿Sí? En su momento, cuando cursé... No me acuerdo si... Sí, análisis 2 con Martín Maulhardt. En su momento era ayudante y decía, esas son boludeces, eso no es matemática. ¿Sí? No porque los límites no sean matemáticas, los límites son matemáticas, pero hace todos esos planteos sacando factores comunes, como, che, lo ves, ¿sí? Bueno, acá es lo mismo, lo vemos, ¿sí? Ese es el chiste, que lo vemos. La matemática viene a decirnos, lo vemos que no nos importa este más n. ¿Por qué? Porque además obtener todas esas constantes y obtener todos esos, este es 3n cuadrado más 5n más 1,3 es muy difícil de obtener, ¿sí? O sea, si nos ponemos así de... En cambio, todo lo demás es mucho más fácil, ¿sí? Ahora vamos a ir viendo. Bueno, lo que vamos a ir teniendo en cuenta son parámetros de entrada, ¿sí? Y los límites, por ejemplo, de ciclos. No es lo único que vamos a tener en cuenta porque en caso de recursividad lo vamos a ver de otra forma, ¿sí? Ok. Creo que no hay nada más para mencionar acá, ¿sí? Entonces, no, ok, por ahora no tengo nada más. Entonces, ¿cuáles van a ser las complejidades típicas que vamos a ir viendo? No es que otras no existan, pero esto va a ser lo más clásico con lo que uno se tope en la vida en general, ¿sí? O de 1, que significa tiempo constante, porque fíjense que esto no depende de n. Es decir, no importa el tamaño de mi problema, este algoritmo siempre demora lo mismo, ¿sí? Y uno dirá, ¿cómo puede pasar eso? Sí, puede pasar, tranquilamente. Hay casos. Logarítmico, que es decir, que demora una cantidad logarítmica con respecto a mi entrada. Lineal logarítmico o de n log n. Cuadrático, cúbico y exponencial. La realidad es que en esta materia, en general, salvo que alguien haga las cosas como el orto, vamos a estar hasta acá. ¿Sí? De acá para arriba, ¿sí? Yo no recuerdo ningún ejercicio que deba dar n cubo en esta materia, y tampoco exponencial. Un ejemplo de un algoritmo que demora tiempo exponencial es esa implementación recursiva de Fibonacci, ¿sí?
el algoritmo que determina la secuencia de Fibonacci escrito de forma recursiva, O de 2 a la n. ¿Cuánto es haciéndolo de forma iterativa, haciéndolo bien? O de n. O sea, en vez de lineal, exponencial. ¿Sí? O sea, esa es la comparación. Y eso es lo que está buscando esto. ¿Sí? Esta métrica que estamos tratando de obtener, que ahora de vuelta voy a seguir con ejemplos y vamos a graficarlo un poco también. Tenemos el siguiente tema, ¿sí? Que es, esto no viene a darnos una medida de esto va a tardarte 30 segundos, esto va a tardarte 30 milisegundos, esto va a tardarte 30 nanosegundos. Esto no viene a decirnos eso. Viene a decir, este algoritmo es mejor que este, punto. Va a ser siempre mejor que este. Ya está. O sea, uno tarda una bestialidad, el otro tarda lineal. Va a ir creciendo. Este es el comportamiento que va teniendo. Nos está dando no es una predicción per se, sino es un análisis de cuánto demora un algoritmo. Y eso va a ser lo que nos va a poder permitir descartar una solución por sobre otra. O elegir una por sobre otra en realidad. ¿Sí? Entonces, bueno, básicamente, ¿cómo comparamos? Si un algoritmo es lineal y otro cuadrático, el lineal es mejor. Punto. ¿Sí? No importa si uno empieza mejor, qué sé yo, para números chiquitos no nos importa. ¿Sí? Entonces, una pregunta. ¿Cuál complejidad es mejor? ¿Sí? ¿Complejidad O de raíz de n o complejidad O de log n? Log. ¿Log n es mejor? Puede ser raíz, ¿eh? Log n. Bueno, Mauricio dice log n. Lucía dice log, Fermín dice log. Diego dice no tengo idea. Jerónimo dice log. Sofía dice raíz. Bueno, cuando no sabemos, podemos comparar. Che, ¿qué función es más grande, básicamente? Bueno, la forma de compararlo es plantear el límite. ¿Sí? Planteemos el límite de n tendiendo a infinito de raíz de n sobre logaritmo de n. Si esto tiende a 0 es porque el denominador es más grande. Si esto tiende a infinito es porque el numerador es más grande. Y si esto tiende a una constante es porque son igual de grandes separados por esa constante. Eso no nos va a pasar, evidentemente, pero podría pasar. ¿Sí? Entonces, yo acá planteo el L'Hopital, me queda 1 sobre raíz de n dividido 1 sobre n. Reacomodamos, me queda esto acá. Límite de raíz de n, infinito. Es decir, que el numerador es más grande que el denominador. El logaritmo es más chico, es mejor. ¿Para qué hicimos esto? Punto número 1, para mostrar que yo todavía, a pesar de tantos años, todavía me acuerdo cómo funciona el teorema del L'Hopital. Punto número 2, para mostrarles, ok, no es magia, es simplemente se puede agarrar y decir, che, ¿es distinto poner uno como denominador al otro? No, o sea, yo agarré unos al azar, ¿eh? Al revés te va a dar, o sea, te va a tender a 0, obviamente si lo planteas al revés. El planteo va a ser el mismo. O sea, todo lo que hicimos acá te va a terminar dando que el límite de 1 sobre raíz de n y te va a quedar 0. Entonces, el punto es que eventualmente podemos llegar a esto. Es raro, a ver, yo no necesito comparar n al cubo contra n log n, por ejemplo. Es obvio que n cubo es más grande. Pero bueno, algunas veces uno puede estar confundido y decir, che, este tiene más letras, así que lo voy a... Bueno, esta sería la forma. ¿Alguna vez lo van a hacer en esta materia? Yo espero que no. Pero bueno, yo se los muestro. Esta es la definición más teórica, más pura, de qué define que una complejidad sea mejor que la otra. ¿Sí? Incluso si uno va muy, muy teóricamente, define que si la complejidad de una función es f de n más g de n, entonces esto va a ser igual a h de n, donde h de n es, bueno, vemos el límite. Si el límite de f y g tiende a infinito, bla, 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 bla. Sí, esa es una forma muy... No necesitamos ir a tanta definición teórica. ¿Sí? En general es, veámoslo, esto es lo que da, punto. Entonces, en pos de agarrar y calcularlo, vamos a decir, tengo esta función que determina la suma de todo un arreglo, ¿sí? De un arreglo, ¿sí? Fíjense que esto itera para cada uno de los elementos del arreglo, va haciendo suma más arreglo, ¿sí? Esto es código en Go que funciona. Uno va y lo calcula. Ok, el primero, lo vamos a plantear todos juntos, que es el siguiente, ¿sí? Tenemos la suma, esto es la creación de una variable y la asignación de 0, o de 1. Después, acá tenemos un O de 1, que es esto, que es la suma es leer cuánto vale la variable suma, es leer cuánto vale esto, sumarlo, y después asignárselo. En realidad estoy haciendo como 4 cosas. Y fíjense que yo acá no estoy poniendo O de 4. Porque O de 4 está acotado por
1 por 50.000. Listo, ya está. Entonces acá puedo decir O de 1. ¿Sí? Fíjense que eso nos facilita mucho, porque si acá yo estuviera diciendo, no, pero en realidad, y a bajo nivel, en realidad acá yo estoy redireccionando en memoria y me estoy escribiendo en esta variable que en realidad es un registro en la... No estoy haciendo nada de todo eso. ¿Sí? Yo solamente quiero leer el código y decir, che, esto es constante, esto no importa cuánto sea el tamaño del arreglo, esta operación por sí sola es O de 1. ¿Sí? Hacer, este me quedó mal alineado, perdón, esto de acá, esta suma, este return es O de 1. Esta asignación, esta creación y asignación es O de 1. Cuando yo hago esto, es O de 1. Y cuando hago esta comparación, de vuelta, es una comparación entre dos valores, es O de 1. Ahora, ¿qué pasa? Esto de acá se ejecuta n veces. ¿Sí? Todos estos O de 1 que están, o sea, este y estos tres se ejecutan n veces. N siendo el tamaño de mi arreglo. ¿Sí? Entonces, esto es O de 1 de acá, n veces por este O de 1, por estos O de 1 de acá, más este O de 1 final. En total, n veces hacer algo de 1 es hacer algo lineal. ¿Sí? Entonces termina Una siendo... pregunta, profe. Perdón, Sí. ¿ese O de 1 final es porque el return cuenta como operación básica? Sí, un return es una operación, o sea, el return 50. Es una asignación, ¿no? Técnicamente. No es una asignación, es porque no tengo por qué estar asignándole a ninguna variable. Estoy Ah, ok. devolviendo algo en memoria, ¿sí? Bien. O sea, sí, después a muy bajo nivel estoy asignándolo a algún lado, pero no importa. Un return, no importa si le estoy devolviendo un 100 o un 1000 o un 10 millones, demora lo mismo. Simplemente devuelve, o sea, literalmente estoy devolviendo el mismo tipo de dato que ocupa el mismo tamaño, así que es lo mismo. Perfecto. ¿Sí? Gracias, profe. De nada. Entonces, tenemos O de 1 más O de n más O de 1, y fíjense, acá yo no voy a estar diciendo O de n más 2, porque de vuelta, yo tengo n igual a 2 a la 10, ¿sí? Eso es 1024. Entre 1024 y 1026, esos O de 1 se los regalo, ¿sí? Entonces me queda lineal. Es decir, de vuelta, el comportamiento de estas funciones, a medida que yo hago crecer la cantidad de elementos, el tiempo que demora esta función en ejecutar crece linealmente. Eso es lo que nos está diciendo esta complejidad lineal, ¿sí? Este ODN. Nos está diciendo eso, lo cual es cierto. Incluso, ¿cómo podremos hacer para corroborarlo? Que no lo vamos a hacer mucho en esta materia, eso vamos a hacer más en la siguiente, que es, ok, ejecutémoslo. Lo podemos ejecutar para valores crecientes de n y vamos a ir viendo, che, ¿esto se ve como una recta? Bueno, obviamente no podemos usar el criterio de esto lo veo como una recta, porque verlo es como, che, es una forma muy chota. Pero por lo menos así, a grosso modo, acá podemos hacerlo. ¿Cómo se hace de forma un poquito más avanzada y forma más correcta? Se plantean cosas que se ven, por ejemplo, en prueba, que se llaman estimadores máximos verosímiles, o se pueden plantear cuadrados mínimos que ven en álgebra, o cosas por el estilo. ¿Sí? Entonces, supongamos que yo tengo este otro algoritmo, que es parecido, que es sumar arreglo 10, que lo que hace es sumar los primeros 10 elementos del arreglo. ¿Sí? Que es básicamente, acá, mientras i vale menor que 10, obviamente para los casos de que la cantidad de elementos sea muy pequeña, también lo considero, y sumo los primeros 10. ¿Qué complejidad tiene ahora? O de 1. Porque es constante el número de comparaciones. Ok, ¿y no puede ser ODN? Tal vez. Quiero gente jugándosela como Neuen. Neuen se jugó. Lucía también se la jugó. ¿No sería O de n si el n es menor a 10? Sí, y- pero para y números es muy mayor. pequeños no nos importa. Esa es la verdad. ¿Sí? Ese es el tema, que no nos importa. Jerónimo dice O de 10. Bueno, O de 10 está acotado por O de 1, así que no nos importa. ¿Sí? Y ahí está el tema. ¿Sí? Esto me alegra que muchos lo vean, porque a veces no es tan claro esto. La complejidad de esta función es O de 1. Yo hago crecer la cantidad de elementos a cuanto yo quiera, esta función siempre demora lo mismo. Obviamente no para los primeros 10 elementos, pero los primeros 10 no me importan mucho, va a demorar un poquito menos. Ok, pero después se plancha. Es decir, yo pongo una cota superior a una constante, ¿sí? No importa, o sea, pongo una función plana, y esa función está acotando al cuánto tiempo consume esto. Obviamente van a haber veces que va a demorar un poquito más por tema del procesador, pero en general uno lo va a ver chato. ¿Sí? Si yo tomo muchas mediciones. ¿Sí?
¿Por qué? Porque aunque mi arreglo tenga el tamaño 10.000, solamente voy a ver los primeros 10. ¿Sí? Por eso. Ok. Ahora tengamos esta otra función. Esta es una función que lo que hace es agarrar un arreglo y llevar su promedio a 0. ¿Cómo? Eso es algo que se hace, lo van a ver mucho más adelante en la carrera, en ciencia de datos, es algo que a veces se hace. Lo que vamos a hacer es, obtenemos la suma, calculamos el promedio, y lo que hacemos después es, a cada elemento le restamos el promedio. Si a cada elemento yo le resto el promedio de todo el arreglo pasa a ser 0. Eso es algo... También pasaría si yo le resto al primer elemento n por el promedio. También pasaría, pero eso no es lo que se suele hacer porque no funciona. ¿Sí? Entonces, ahora, ¿cuál es la complejidad de este algoritmo? Notemos que acá tenemos dos fors dando vueltas, ¿sí? Diría que O a la N. ¿Qué cosa la n? Como del algoritmo entero, la complejidad sería O a la N. Porque en realidad... Momento. No existe O a la n. O de una función de n. Si yo tengo algo a la n, ¿qué es ese algo? Claro, o sea, perdón. O como... adentro de los paréntesis, N. Ah, ok. O de n, por eso. A la Claro, n, O de N, perdón. por eso ahí escucho una potencia, por eso. Claro. Una consulta, me cuesta un poco distinguir cuándo es O de 1 y cuándo es O de N. O sea, no entendí por qué el ejemplo anterior era O de 1. En el caso anterior es O de 1 porque fíjate que si yo meto 10.000 elementos, eso se sigue tardando, hace 10 veces ese ciclo. 10 veces. Claro, porque el for se recorre solo 10 veces. Eso exacto. Sí. Ahora, pero este caso, no lo entiendo. En este caso yo paso por todos los elementos. Por los n elementos que tenga el arreglo. Y acá lo mismo. ¿Sí? Okay. Entonces, acá yo les planteo lo siguiente. Evidentemente, esto no va a ser mejor que O de n. Esto pasa por todos los elementos. No puede ser mejor que lineal. No puede ser O de 1. Como, ¿cómo haces para que demore? Para que no importe la cantidad de elementos, pero pasaste por todos los elementos. Decidite. Ahora, opción 1. O demora. Ahí Fermín dice O de n más O de n. O de n más O de n es O de n. ¿Por qué? Porque yo lo puedo acotar eso por... Eso es lo mismo que O de 2n y O de 2n, como dice Lucía, ahí. O de 2n, eso yo lo puedo acotar por O de 50n, 70n, 900n, no importa, O de n, ¿sí? El escalar se desprecia completamente. Correcto. Entonces, ahora la pregunta es, ¿esto es O de n o es O de n cuadrado? Notar que tenemos dos fors, así que... O de n. Sería O de n cuadrado si hubiera un for adentro de otro for, ¿no? Exactamente, con un asterisco, ¿sí? Pero, en efecto, si yo no tengo un for adentro de otro for, muy difícilmente esto sea cuadrático. Ahora, no necesariamente si hay un for adentro de otro for, sí o sí sea cuadrático. Obviamente, uno ya debería ir más o menos viéndolo y decir, me parece que esto es cuadrático, pero no necesariamente, no en todos los casos. Seguro en los primeros ejemplos que veamos sí sea así, pero no necesariamente. ¿Sí? Lo voy mencionando. Porque ¿Por después qué el for de abajo tiene una coma y un guión bajo? Eso es notación de temas de... O sea, yo ya voy adelantando un poquito de cosas que van a ver ahora en la práctica. ¿Sí? No le presten demasiada atención a eso. Después cuando después si lo repasan o algo ya van a saber qué significa. Son cosas de cómo se pueden recorrer arreglos en Go. Nada más. Okay. Bien. Bueno, esto nos queda O de 1 más O de n más O de 1 más... O sea, O de 1 más O de n, todo esto, más O de 1 de este, más otro de n, en total O de n. ¿Sí? Bien. Ahora, supongamos que yo lo que voy a hacer es, dado un elemento, le resto todos los anteriores. ¿Sí? Si alguien ve y dice, Martín, ¿esto se podría escodear mejor? La respuesta es sí, pero no es lo que quiero hacer acá. Cada vez lo estoy haciendo un poquito más feo, no importa, a propósito. ¿Sí? Entonces yo por cada elemento voy a todos los anteriores, los sumo, o sea, empiezo por el último básicamente, y le resto todos los anteriores, ¿sí? O sea, sumo todos los anteriores y a ese se lo resto. ¿Sí? Entonces a cada elemento le voy a sumar, le resto todos los anteriores. Y al anteúltimo todos los anteriores, y así. ¿Cuánto demora este algoritmo? O sea, ¿qué complejidad tiene en este caso? Nebuen se la jugó y dijo O de n cuadrado. Jerónimo dice cuadrático, que es decir, O de n cuadrado, decir cuadrático es exactamente lo mismo. ¿Sí? Son distintas formas de decir exactamente lo mismo. ¿Sí? Bueno, ahora ya se están poniendo un poquito más
más graciosos en cómo escribirlo, pero sí, exactamente, va a ser cuadrático, ¿sí? Ok, esto se podría escribir de otra forma, ¿sí? Porque, de vuelta, acá uno podría decir, Martín, pero momento. Cada ciclo de esto no está ejecutando n. El primero es verdad que ejecuta n menos 1 en realidad. Pongámosle más 1 por este acá, ¿sí? Esto en total, n. Ahora, cuando yo ya recorrí la primera mitad, ahora voy a recorrer n sobre 2. O sea, y después n sobre 2 menos 1, y menos 2, menos 3, menos 4, menos 5, menos 6. O sea, yo cada vez recorro menos. ¿Cómo puede ser esto? Entonces, ¿cómo es esto cuadrático? Bueno, primero podemos ver que esto más o menos tiende a cuadrático, qué sé yo, podemos charlarlo. Me parece más interesante la parte intuitiva. Me alegra que muchos lo hayan visto como cuadrático y que esta parte no les haya hecho ruido, pero yo la traigo esta discusión de, che, ¿esto no les hace ruido? Está perfecto si es de suerte. La suerte a veces tiene que estar de nuestro lado. Entonces, ahora lo que yo les planteo es lo siguiente. Ahora vamos a tener, o sea, para justificárselos, ¿qué pasa con eso? Voy a tener que ir un poquito en la matemática, pero antes de ir a la matemática voy a tratar de ir a decirles, recordemos lo que significa complejidad, que es, las cosas chiquitas no me importan. Fíjense que hasta la mitad de los elementos, yo puedo decir, solamente para regalarles un poquito de esfuerzo, que todo la primera mitad me cuesta solamente n sobre 2. Solamente n sobre 2. Es decir, que hasta la mitad, o sea, que yo voy decreciendo, me cuesta solamente n sobre 2. Lo cual es mentira, porque me cuesta más. Porque me cuesta n sobre 2 más 1, más 2, más 3, más 4. No importa. Les regalo todo lo demás. Fíjense que para los primeros n sobre 2, me consumió n sobre 2 cada uno. Es decir, que todo ese esfuerzo fue fue n al cuadrado dividido 4. Si lo sumo, o sea, fíjense, lo sumo, estoy haciendo n sobre 2 multiplicado por n sobre 2. ¿Sí? N sobre 2, ¿cuánto me cuesta cada uno por la cantidad que me está costando? N al cuadrado sobre 4. Las constantes dividiendo, multiplicando no me importan, las saco, me quedo n cuadrado. ¿Sí? Esa es la parte con la cual espero comprarlos un poco. ¿Y qué pasa con los otros más chiquitos? Bueno, ya sabemos que peor que n cuadrado no puede ser, porque en el peor de los casos todo me costaba n y esto era n cuadrado de cajón. ¿Sí? Ok. Espero con eso haberlos comprado a nivel intuitivo. Y aquel que no lo compré, me dice, no, a mí justificámelo un poquito mejor, lo podemos hacer. ¿Sí? Lo que podemos plantear es la sumatoria. ¿Sí? Yo puedo sumar el costo, ok, de 1 hasta, o sea, en realidad sería al revés, porque yo empiezo con más grandes a más chicos, pero no importa, si voy de más chico a más grande es lo mismo, ¿sí? Yo sumo de 0 hasta n o de 1 hasta n, obviamente. Esta sumatoria converge a n por n menos 1 sobre 2. ¿Sí? De vuelta, esto es algo que lo van a usar un montón de veces en prueba, incluso es un ejemplo que usamos en teoría de algoritmos para ver unas demostraciones por inducción. Bueno, esto, fíjense que tengo n por n cuadrado, menos n, y el dividido 2. El dividido 2 se lo regalo, n cuadrado menos n. Ay, miren, un menos n. ¿Cuánto le va a restar a un n cuadrado? Nada. Listo, chao el menos n. Entonces esto me queda o de n cuadrado. ¿Sí? Porque tenemos este n por n. Ya que, sea, si lo quieren ver por la parte intuitiva o la parte más matemática, en cualquier lado funciona. ¿Sí? Ok. Hasta acá. ¿Estamos bien? ¿Avanzo? Yo no lo entendía al 100%, o sea, en mi cabeza es o n cuadrado porque, o sea, por los dos for, pero la verdad es que no lo entendí. O sea, el tema es, efectivamente es por los dos fors. El tema es por qué, por el hecho de meter un dos for. Porque no es que cada ciclo, no es que, vos no vas a ejecutar n veces, todas las veces acá. La primera vez va a ser n, la segunda va a ser n-1, n-2, n-3, fíjate porque estoy restándole un 1, ¿sí? La pregunta es, ¿por qué el hecho de, o sea, no me debería afectar, no debería costarme menos? Bueno, no me termina costando menos. ¿Por qué? Lo podemos ver como, bueno, acotemos de una u otra manera, o lo podemos ver matemáticamente. En cualquiera de los dos casos, esto termina costando O de n cuadrado, ¿sí? De vuelta, todo esto lo estamos construyendo de a poco. No importa si no queda completamente claro, porque vamos a estar, o sea, estamos empezando con todo esto, ¿sí? Yo les dije una cosa que es, este tema empezamos hoy, y hasta el último día de clases no lo largamos, ¿sí? Así que no es que ahora o se entiende ahora mismo o perdió en el barco. Así que estén tranquilos con eso. Perdón, profe, ¿por qué el sobre 2? ¿De dónde sale el sobre 2? O sea, es a esto lo que converge.
Es eso. Ok. Es una serie que converge a esto. Te lo puedo demostrar por inducción, pero no sé si queremos llegar a eso. Ok, ok. Por ahora confía, si no, no te lo van a demostrar en prueba lo van a usar, pero te lo vamos a demostrar en teoría de algoritmos, porque es un ejemplo muy sencillo de ejemplo de inducción. Bueno, entonces, ahora, ok, todo muy lindo con estas ODNs, ODN cuadrado, etc. ¿Sí? Pero el tema es, ¿qué significa todo esto? ¿Sí? O sea, yo acá dibujé cosas, supongamos que estos fueran tiempos, y la realidad es que yo acá dibujé de forma muy, muy tendenciosa, porque yo quise forzar a que todas las curvas se vean bien. ¿Sí? La realidad es que si yo dibujo esto, si yo dibujo una función cuadrática, una lineal y una logarítmica, la lineal y la logarítmica quedan planchadas contra una función cuadrática que se fue a la mierda muy rápido. ¿Sí? Ok, acá yo puse constantes para que se vean. Para que vean que no importa si el logaritmo es la peor al principio, bueno, termina siendo la mejor a la larga. ¿Sí? Pongámoslo en estos términos. Supónganse que mi tamaño n es 2 a la 10. ¿Sí? De vuelta. El logaritmo de 2 a la 10, logaritmo tomémoslo en base 2. ¿Cuál es? Logaritmo en base 2 de 2 a la 10. ¿Cuánto es? 10. Porque siento dudas. O sea, por definición, sí, es 10. O sea, gente, por favor, no veo ninguna respuesta tampoco en el chat. Es como, gente, tiene que saberse. Es matemática, perdón, estamos en Facultad de Ingeniería de la Universidad de Buenos Aires. No están, perdón, pero no están en Filosofía y Letras, donde, bueno, ahí obviamente, si les digo algo, no sé, de Nietzsche, ustedes deberían saberlo, o deberían no sorprenderse. Acá no los puedo sorprender por preguntarles cuánto vale el logaritmo de algo. Más el logaritmo de 2 a la 10 de 2. Si les digo cuánto vale el logaritmo de 3 en base 2, bueno, ahí, bueno, qué sé yo, podemos discutirlo. Si los debería sorprender o no. Debe de andar por el 1,5, un poquito más. O sea, perdón, pero estamos en ingeniería y los números los tenemos que tener muy claros. ¿Sí? Ok, las potencias de 2 ya se las van a tener que ir aprendiendo de a poco, pero... ok, logaritmo de 2 a la 10 es 10. N, si lo vuelvo con 2 a la 10, es 2 a la 10, que es 1024. Es decir, 2 órdenes de magnitud más grande. Y si yo eso lo elevo al cuadrado, tengo 2 a la 20, que ya dijimos es un poquito más de 1.000.000. 1.000.000 son, bueno, unos 3 ceros más todavía. ¿Sí? Como para que se den cuenta que estamos hablando de órdenes de magnitud muy diferentes. ¿Sí? Ese es el punto. Tenemos órdenes de magnitud muy diferentes y a eso es a lo que apuntamos mejorar justamente. Por eso, si alguien me dice, oh, bueno, pero este algoritmo en realidad es n dividido 2 y qué sé yo, es como, sí, qué sé yo, no sé, a mí no me importa mucho eso. No es eso lo que vamos, ¿sí? Incluso, vamos a hablar un poquito. Bueno, entonces algo de notación de Go, no importa mucho. Yendo a la vida real, primero, ¿por qué descartamos las constantes? Yo siempre me gusta dar el mismo ejemplo, que es que cuando yo estaba haciendo mi trabajo profesional, eso que uno llega a hacer cuando ya está llegando al final de la carrera, yo hice un proyecto que implicaba procesar imágenes, ¿sí? Bueno, sí, Mauricio. Disculpe que le interrumpa, pero ¿no podría mostrar algún caso de n elevado a 2? Porque de eso no vi que apareciera ninguno. Tampoco hay alguno en la diapositiva. Este es n cuadrado. No, n cuadrado no. 2 elevado a n. Eso es el caso de Fibonacci. El tema es que no vamos a tratar con esos temas, no vamos a tratar con algoritmos tan lentos en esta materia. Ese es el tema. Pero el caso de Fibonacci implementado de forma recursiva es 2 a la n. Entonces no lo tomamos en cuenta, ¿no? Solo saber que existe. O sea, si llegan a eso en esta materia, le están haciendo muy mal. Esa es la... De vuelta, van a tratar con esos algoritmos en teoría de algoritmos, no acá. En teoría de algoritmos no nos queda otra. Ok, pero nosotros nos quedamos ahora con los rápidos, ¿no? Rápido, que algo sea, incluso, ahora vamos a charlar un poquito de eso, ¿sí? Yo solo pregunto porque no vi, porque mientras va explicando, yo voy viendo la diapositiva, la acabo de descargar y no vi que hubiera un ejemplo que mostrase ese caso específico. No, porque no vamos a estar tratando esos casos en la materia, en general. No deberíamos llegar nunca a esos casos, nunca nos debería pasar. Está bueno saberlo. Entonces, cuando yo estaba preparando, estaba implementando este trabajo profesional, lo que pasó es que yo, en una primera etapa de todo lo que yo tenía que hacer un procesamiento de esas imágenes.
Tenía que hacerle cosas. Y después tenía que hacer muchas otras. Ahora, para procesar las imágenes, qué sé yo, no es tan fácil trabajar con imágenes con algunas librerías, entonces tenía dos opciones. Me leía la documentación o buscaba cómo hacer una pequeña cosa que yo tenía que hacer. Dije, paja leer la documentación. Lo busqué en Google, encontré Stack Overflow, y dije, este chabón hizo exactamente lo que yo quería hacer. Copy, paste. Eran 3 líneas de código, nada más que eso. No sabía exactamente cómo tenía que indexar, qué sé yo, y ya está. Esto fue un lunes a la mañana. Mando a ejecutar y dije, listo, ya está. Y con eso me voy al trabajo. Me fui al trabajo, me fui a la facultad, volví, seguí ejecutando. Me voy a dormir. Martes, sigue ejecutando. Me voy me voy al trabajo, del trabajo a la facultad, de la facultad vuelvo a casa. Sigue ejecutando. Miércoles lo mismo. Jueves lo mismo. Viernes a la mañana me levanto. Todo esto tenía 60.000 imágenes más o menos. Voy y me fijo, sigue ejecutando. Digo, para, no, un momento. No puedo estar 4 días con un preprocesamiento para después hacer un montón de otras cosas. Ahí dije, bueno, voy a tener que leer la documentación. Leo la documentación y ahí me doy cuenta que lo que yo estaba haciendo era cuadrático. ¿Sí? Básicamente iba aplicando cada par de imágenes, iba haciendo una cosa y después contra otra y eso estaba haciendo cuadrático. Cuando había una función que literalmente hacía lo que yo quería que haga y lo hacía en tiempo lineal. Dije, bueno, me pasa por vago, hago la función, qué sé yo, mando a ejecutar, me voy a lavar los dientes, me lavo los dientes, vuelvo, ya había terminado. ¿Cuánto pude haberme tardado en lavar los dientes? ¿4 minutos? Bueno, el otro había tardado 4 días y todavía no había terminado de ejecutar. Eso es lo que viene complejidad a decirnos. Es como, si algo tarda, en realidad cuesta O de 2 a la n, perdón, 2n o n sobre 2 o qué sé yo, como, no sé, no es eso lo que complejidad viene a hacer. Complejidad viene a hablarnos de 4 días versus 4 minutos y con toda la furia. 4 días y no terminó, y 4 minutos y te estoy poniendo una cota nada más para poner 4 2 veces. Eso es lo que complejidad nos viene a hablar. Ese n versus n cuadrado, ese 2 que apareció de la nada, bueno, ese 2 me arruinó 4 días de trabajo. ¿Sí? Obviamente las lecciones no sean vagos, lean la documentación. Eso por supuesto. Pero sacando ese detalle, el punto es este que estoy diciendo yo, que es, de vuelta, si yo tengo 2 complejidades que son iguales después, o sea, tengo 2 algoritmos, la complejidad es la misma complejidad lineal. No, bueno, ahí ya si quieren ponernos en detalle de en realidad ejecuta la mitad de las veces, ok, eso se puede hacer. Eso ya no tiene nada que ver con complejidad. Eso no es complejidad. Obviamente si podemos achicarlo, lo vamos a hacer. Por supuesto que lo vamos a hacer. Si podemos hacer algo la mitad de las veces, lo vamos a hacer la mitad de las veces. Pero no cambia la complejidad. ¿Sí? O sea, eso es otro tipo de análisis que también podemos ponernos a medir. Ponernos a medir es válido. Obviamente tenemos que medir tratando de medir en las mismas condiciones, tomando muchas muestras, etc. Eso se puede hacer. ¿Sí? Pero ya lo hice, o sea, estoy midiendo a partir de decir, estos 2 algoritmos tienen la misma complejidad. Como tienen la misma complejidad, lo puedo medir, etc. Bueno, y ahí puedo ver si encuentro una tendencia significativa. ¿Sí? Entonces, eso es una cosa, y después, bueno, siempre vamos a descartar un algoritmo feo de complejidad. Ahí dice orden, debería ser complejidad. Orden de magnitud fea. Bueno, el tema es que lindo, feo, rápido, no rápido, eso depende del problema. Si algo sea lineal, puedo decir, lineal está re bueno. Para algunos problemas es una mierda lineal, ¿eh? ¿Sí? Para algunos problemas, lineal es malo. ¿Por qué? Porque dadas las condiciones de este problema, vos tenés que poder resolverlo más rápido. ¿Sí? Y eso es algo que a nosotros nos va a importar mucho en esta materia. Algo dice, bueno, pero lo hice lineal, no es tan grave. ¿No? Bueno, se podía hacer logarítmico y no lo hiciste logarítmico. ¿Sí? Y además, también hay otros escenarios donde uno puede decir, prefiero... No son los casos de esta materia, pero yo les digo en la vida real, es muy raro uno decir, voy por un algoritmo peor. Pero pueden haber algún caso donde diga, bueno, prefiero un algoritmo que sea más fácil de hacer. ¿Sí? Bueno, eso a veces en la vida real uno se lo topa. El problema es que uno debería decir, bueno, lo hago fácil porque necesito tenerlo rápido, ok, pero después uno debería corregirlo. Y si uno no lo corrige, después esas cosas nos vienen a buscar. Así que bueno.
Tema ecuaciones de recurrencia, porque hasta ahora todo lo que vimos es iterativo, ¿sí? El mundo iterativo, yo itero. Ok, buenísimo. Ahora el tema es qué pasa con los algoritmos recursivos. Acá estoy poniendo, por ejemplo, estoy escribiendo de otra forma, pero el mismo algoritmo de antes, ¿sí? No importa que lo esté escribiendo diferente. Pero es el mismo algoritmo que habíamos visto antes de máximo recursivo, ¿sí? Ok, yo ahora voy a tener de vuelta esta TDN que me refleja, que me modela el tiempo que demora en ejecutar un algoritmo. Ahora, fíjense que yo, en este caso, voy a tener que TDN llama recursivamente con un elemento menos y todo lo demás que hace es constante. ¿Qué es todo lo demás? Esta comparación, potencialmente este return. Este max hace comparación, hace un if y return, así que esto es O de 1. Invocar estas funciones O de 1, hacer esta resta acá, indexar en un arreglo es O de 1 también, porque hoy lo van a ver, pero indexar en un arreglo es moverme en memoria nada más, una cantidad fija, eso es una cuenta. ¿Sí? Entonces, yo llamo recursivamente con un elemento menos y todo lo demás me cuesta O de 1. Entonces, para este elemento me cuesta O de 1 y aparte lo que me consuma la función con menos elementos, ¿sí? Bueno, ¿cómo hago para resolver esto? Porque esto es muy lindo, ¿y ahora cuánto me consume esto? Yo esperaría que alguno de ustedes diga, che, esto es lineal. O sea, estás pasando por todos los elementos. Estás haciendo más o menos una cosa, qué sé yo, pero esto es lineal. ¿Sí? Bueno. Si yo tengo esto, ¿sí? Este es el caso base, con un solo elemento me cuesta O de 1. Yo puedo decir que TDN-1 es TDN-2 más O de 1. ¿Cómo digo esto? Bueno, porque estoy aplicando esta misma, o sea, estoy reemplazando a n con n-1, ¿sí? Y ya está. Entonces, yo puedo volver a poner en TDN, TDN-2 más O de 1, que es lo mismo que TDN-2 más 2 veces O de 1. Si esto yo lo aplico n veces, eventualmente voy a tener, o lo aplico k veces, me queda TDN-k más k veces O de 1. Si yo esto lo aplico hasta que no me queda más lugar, ¿sí? Me termina quedando T de 1, que es el caso base, más los n-1 veces por O de 1. Acá tengo n veces O de 1. Entonces esto me queda O de n. ¿Sí? Entonces la complejidad de esto es O de n. Esto es la forma analítica o en realidad tenía otro término, telescópico. Ahí está, telescópico. De resolverlo. Esa es la forma en la cual uno puede llegar a, por ejemplo, que el algoritmo de Fibonacci, ese recursivo, es 2 a la n. ¿Sí? Tenemos que TDN es TDN-1 más TDN-2 más O de 1. ¿Sí? El tema es que eso se ve más en lo que se veía en discreto en su momento, cómo resolverlo. ¿Sí? Entonces, es lógico que la complejidad de este algoritmo sea la misma que el algoritmo que vieron en fundamentos, el iterativo. El iterativo es lineal. Espero que no sorprenda a nadie decirles que ese algoritmo es lineal, ¿sí? Porque recorro todo el arreglo, hago un par de comparaciones, me quedo con el más grande y lo devuelvo, ¿sí? Entonces, ese algoritmo es en efecto lineal y espero que esto, más allá de que esta es la matemática que apareció, pero a mí lo que más me importa es que si alguien puede ver el algoritmo y decir, y mira, estoy pasando por todos los elementos, es lineal. O sea, y todo lo demás que hago es constante, ¿sí? Entonces, esto es lineal, en efecto. Y fíjense que el algoritmo es el mismo que el de fundamentos. También estoy recorriendo tal vez al revés. Hasta ahí. En realidad estoy haciéndolo en otro orden las cosas, pero estoy haciendo las mismas cosas. ¿Sí? Entonces, es lógico que la complejidad sea la misma. ¿Sí? Así que bueno. Entonces. Bueno, esto es el implementar restar anteriores recursivo. Esto también se puede hacer el mismo análisis de antes. No me voy a poner con eso, pero para que vean esto se puede escribir de forma recursiva. Con esto lo que quiero, a lo que también quería ir es, no importa, o sea, un algoritmo iterativo no tiene por qué ser más rápido que un recursivo, ni al revés. No hay ninguna razón para pensar que uno es más rápido. Pueden ser iguales. Porque también existe que todo algoritmo iterativo se puede escribir de forma recursiva y todo algoritmo recursivo se puede escribir de forma iterativa. Obviamente, y que consuman el mismo tiempo. ¿Sí? También se pueden hacer peores, pero... ¿sí? Eso no significa que todo algoritmo iterativo se deba escribir recursivo o al revés, porque hay algoritmos que decís, che, este es más lindo iterativo, y otros que decís, este es más lindo recursivo. Y eso es así. Y nosotros vamos a ir por, bueno, el que sea más legible. Ok. Entonces, este algoritmo que acabamos de ver se lo puede mejorar, ¿sí? Porque lo podemos escribir calculando las sumas y cosas por el estilo, ¿sí? Esto lo que hacemos es
yo voy calculando las sumas, en realidad calculo una vez la suma de todo y después lo que hago es, en vez de volver a sumar todo y volver a sumar todo y volver a sumar todo, es decir, che, bueno, sumemos todo, restale el último. Y después restale. O sea, tengo la suma, restale el último, después restale este, y ya está. Entonces, eso me ahorra tener que hacer el ciclo acá. Entonces, con eso que estoy haciendo acá, este algoritmo pasó a ser lineal. ¿Sí? Como este algoritmo es lineal, ahora vamos a poder ver, un segundito, esto me había olvidado que lo tenía. Yo debería necesitar solicitar acceso para esto. Ah, pues estoy con la cuenta equivocada. Momento. Vamos a conectar. Ahí está. Bien. Acá tenemos los dos algoritmos, ¿sí? Que están implementados directamente. Están hechos en Python, pero no me importa, de vuelta, el lenguaje es lo de menos. Ejecutamos de forma lineal, ¿sí? Ejecutamos de forma cuadrática, para 1000 elementos. Y es como, che, tardó bastante poquito. Ahora veamos para 10.000. Nada. Y acá ya tardó un poquito más. Entonces, veamos de ejecutar este de acá, que acá vamos a graficar el tiempo de uno y del otro. ¿Sí? Acá tengo un pequeño script que lo que va a hacer es graficarme cuánto tarda uno y cuánto tarda el otro. Esto es para mostrarles efectivamente cuánto demora, ¿sí? Esto no es la mejor forma en la que podría estar haciendo las mediciones, pero no quiero que demore demasiado. Pero fíjense, el lineal está por acá. Y el cuadrático está por acá, ¿sí? Más allá de que obviamente esto tiene un montón de ruido y tiene estos saltos que se dan, eso es porque, de vuelta, no es la mejor forma de medir, pero el punto es que se note cómo este queda planchado al lado de este, ¿sí? Entonces, por eso tiene consecuencias reales, ¿sí? O sea, sí, realmente es mejor. ¿Sí? ¿Estamos bien con eso? Más o menos se entendió el grafiquito y todo lo demás. Otra es para que me crean que esto no es simplemente n cuadrado, qué sé yo, son todo letritas y números y alguna otra cosa. ¿Sí? O sea, tienen consecuencias reales. Bueno, conclusiones del día de hoy. Primero, no esperamos que la tengan súper clara con esto. Tal vez para la clase del lunes sí, no, mentira. O sea, esto es algo que van a tener que ir incorporando de a poco, ¿sí? Eso que quede claro. Lo van a ir incorporando a poco. Un objetivo de esta materia es que nosotros después le tiremos un algoritmo en la cara y que ustedes puedan decir muy rápidamente y por acto reflejo cuál es la complejidad que tiene. O sea, los vamos a azotar y los vamos a violentar con muchos algoritmos y le vamos a decirles todo. O sea, ustedes van a tener que decir directamente cuál es la complejidad de escribir el nombre cuando escriban en el enunciado. O sea, en todos lados van a tener que escribir complejidad de esto, complejidad del otro, complejidad de esto, complejidad del otro. Porque la complejidad es todo lo que nos va a justificar todo lo que vamos a ir viendo. La clase que viene no vamos a estar hablando de esto, vamos a hablar de otro tema y vamos a empezar a usarlo a esto de acá, de a poquito, ¿sí? Y después vamos a volver a hablar sobre algunas cosas que influencian acá, ¿sí? Vamos a ir, obviamente, y en todo momento vamos a estar usando esto y lo vamos a ir incorporando de a poco y de a poco y de a poco. Y de repente algo que no era tan fácil, esto era cuadrático, y de repente se vuelve obvio que es cuadrático, ¿sí? No es un tema difícil, es un tema de irlo incorporando, ¿sí? Entonces, bueno, de vuelta, esto nos va a acompañar todo el cuatrimestre porque justamente estas comparaciones entre algoritmos, estas comparaciones entre implementaciones, comparaciones entre todo, va a ser lo que nos va a decir, para este problema uso esto, para este otro problema uso esto otro. ¿Sí? Depende del caso, voy a usar una cosa o la otra porque es mejor. ¿En qué es mejor? En la complejidad. Uno es más rápido que el otro, punto. ¿Sí? Bueno, lo que decía antes, ¿sí? Hay otros ejemplos, bueno, pero prefiero no quemarles el bocho, ¿sí? Obtener máximo un arreglo desordenado, ya lo hemos visto antes. Les pregunto yo a ustedes, ¿cuánto cuesta obtener el máximo un arreglo ordenando? ¿Constante? ¿Por qué? Y porque buscas el último. Bien, perfecto. El algoritmo que estoy implementando, dada la información del problema que tengo, ¿sí? O sea, obviamente, ahí Juan dice, bueno, depende del algoritmo. Sí, también lo puedo hacer como el orto y lo puedo hacer en O de n factorial también. Pero todas las combinaciones de no sé, y puedo hacer un montón de cosas, ¿sí?
Cuando decimos cuánto cuesta un determinado problema, es el mejor algoritmo que puede resolver dicho problema. Y el problema en este caso, obviamente, dado que tengo información que me permite decir, che, voy al último elemento y ya está. ¿Sí? Entonces lo vamos a implementar, o sea, lo vamos a implementar de la mejor forma posible. Siempre lo vamos a implementar de la mejor forma posible, dadas las características del problema. En este caso se puede resolver en tiempo constante. Bien. Y después, ¿cuánto cuesta el algoritmo de ordenamiento por selección? Jerónimo dice cuadrático, Tomás dice ODN. N cuadrado, ¿no? Juan dice N cuadrado. Decimos ODN cuadrado, ¿sí? Ok, está peleado entre ODN y ODN cuadrado. Bueno, es ODN cuadrado, porque fíjense, ¿qué hace el algoritmo de selección? Obtenemos el máximo y lo mandamos al final. ¿Cuánto cuesta obtener el máximo? ODN. ¿Cuántas veces lo hacemos? N veces. ¿Sí? Es verdad, cada vez tenemos un arreglo cada vez más chico, pero es lo mismo que vimos en el problema anterior. No nos cambia la situación. Va a seguir siendo cuadrático. ¿Sí? Entonces, es imposible, incluso, es imposible que ustedes ordenen de esa forma en ODN. Es imposible, es matemáticamente imposible. Dicen, ¿cómo que es imposible? Lo vamos a ver en un par de clases. O sea, es matemáticamente demostrado, no puedes ordenar en ODN. Así, puedes hacer, hay algunas determinadas características que lo permitirían, pero así genéricamente hablando, no. De vuelta, vamos a hablar mucho más de eso en un par de clases. Así que bueno, si hay alguna consulta, si no, cortamos acá y les damos 5 minutos para que reflejen. Después, obviamente, la práctica va a ser más que nada de temas de Go. Esta fue una clase intensa. La clase que viene no va a ser tan intensa como esta. Ok. Bueno, ahí corto la grabación.